Y hoy quiero hablar de este tema: firmes, aleluya, y constantes, el llamado a no limitarnos. Firmes y constantes. Base bíblica de esta enseñanza, Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo 58. Yo quiero que usted lo lea y esté atento. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, yo lo voy a parafrasear. Así que, amados míos, de caminando en su presencia, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Subrayé varias palabras allí: firmes, constantes, creciendo siempre en vuestro trabajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el apóstol Pablo le habla tanto a la iglesia de Corinto acerca de esto? ¿Qué sucedía en esa iglesia? ¿Por qué esta enseñanza es actual para nosotros? De eso vamos a hablar hoy. Pero antes encontré una historia tan bonita sobre esta historia. Se titula El alfarero y la vasija. Había un alfarero muy conocido en un pequeño pueblo, y este alfarero se llamaba Elías. Todo el mundo era maravillado sobre cómo este hombre construía unas vasijas tan bonitas, tan especiales, tan únicas. Y llegó una chica que se llamaba Ana y quería comprarle un obsequio, una vasija bien linda a su abuela de cumpleaños. Y empezó a mirar entre todas estas vasijas y encontró una vasija muy sencilla, pero que a la vez era muy linda. Y le preguntó al alfarero: ven, ¿y qué tiene esta vasija de especial? No está tan decorada, no tiene tantos adornos extravagantes. Dijo: no, esta vasija representa la fe. Al igual que la fe no necesita apariencias ni grandes cosas para ser valiosa, su belleza reside en su interior, porque en ella se contiene vida y capacidad para creer. Aquella niña quedó intrigada y dijo: ¿y cómo se hace una vasija así? Y este hombre le dijo: se necesita de tiempo, de paciencia, de perseverancia y de cuidado. Se debe fabricar de una manera delicada. Se toma la arcilla, se forma, luego se deja que se seque para que se endurezca, luego se mete al horno para que soporte altas temperaturas y adquiera resistencia. Y finalmente se pule y se decora para realzar su belleza. Entonces ella entendió esta metáfora y dijo: la vida cristiana es como esta vasija, ¿no es cierto? Y Elías le dijo: sí, somos como vasijas en las manos de Dios, nuestro alfarero. Él nos moldea, nos da forma, nos fortalece, nos embellece y hace de nosotros unas vasijas de honra. Pero para llegar a ser vasijas valiosas necesitamos, ¿qué dice el versículo? Firmeza, constancia, crecimiento y trabajo. Usted no puede llegar a ser una vasija de honra si no es firme, si no es constante, si no crece y si no trabaja. Iglesia, necesitamos tener esto. Pero esta chica siguió preguntando y dijo: ¿y qué pasa si una vasija se rompe? Dijo: se me puede caer una vasija, se puede agrietar, pero el alfarero, el buen alfarero, no la desecha. El buen alfarero nuevamente y la repara con cuidado. Utiliza técnicas especiales.
¿Cuáles son las técnicas especiales que usa Dios cuando te quieres echar a perder? Las pruebas, las dificultades, los procesos, el fuego. Te pule, coge la lija y te lija. Hijo, esto no te sirve, te lo tengo que quitar. Es como cuando usted se pone una prenda que le queda apretada, después para quitársela, ¿cómo es? Qué lío, ¿no? Usted quisiera pedir como una cuchilla para cortar eso. Estos días me pasó algo curioso. Una sudadera se le enredó la pitica. Y qué nudo tan duro, y hágale, hasta el punto que yo dije, voy a traer unas tijeras. Dije, no, espere, paciencia, desarrolle paciencia, mi hijo, y suelte el nudo. El alfarero no tiene afán. Él tiene toda la paciencia para cumplir el propósito en ti, porque quiere que seas una buena vasija. Iglesia, usted y yo vamos a llegar a ser vasijas preciosas y valiosas, pero es necesario varias cosas: firmeza, constancia, crecimiento, trabajo, tiempo, paciencia y cuidado. Somos muy impacientes. El ser humano de por sí es impaciente. A mí me gustaría que fuéramos o trajéramos a alguien, a un alfarero, para que nos hiciera una vasija y nos explicara ese proceso. Como vasija de honra, ¿en qué proceso estás? Quiero que leamos este mismo versículo en otra versión. En la versión, leí muchas versiones y esta me llamó la atención. Nueva Versión Internacional Castellano. Dice así: por lo tanto, mis queridos hermanos, manteneos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Escuche esta palabra: conscientes que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Usted sí es consciente de lo que está haciendo? Mire, todo lo que hacemos los seres humanos lo hacemos conscientes. Nosotros no somos máquinas que programan para que hagan. No, usted lo que hace lo hace consciente. Cuando usted peca, ¿qué hace su conciencia? ¿Qué hace el Espíritu Santo allá adentro? Lo hiciste mal, te equivocaste, pecaste, dijiste una mala palabra, miraste mal a alguien, y empieza eso como a redarguirle allá adentro, ¿no es cierto? Y le duele y usted hasta llora. Qué lindo que le pase eso. Pero cuando eso no le pase, preocúpese, porque su corazón se endureció. Y esa vasija, cuando se pone dura y empieza a tener defectos, ¿qué tiene que hacer el alfarero? Quebrantarla. A mí me gusta mucho el pasaje de Jeremías cuando dice: y la vasija se echó a perder, pero se echó a perder en las manos del alfarero. No se perdió en el mundo, no se perdió en las drogas, no se perdió en otra cosa, sino en las manos del alfarero. Qué lindo que tú y yo estemos en esas poderosas manos que nos cuidan, que nos guardan. Iglesia, el apóstol Pablo aquí nos da la clave poderosa para una vida cristiana plena y significativa. Este versículo no es una exhortación, sino una promesa y un camino a seguir que usted y yo debemos de tener y que debe tener impacto en nuestra vida eterna. Pero miremos qué pasaba, por qué el apóstol Pablo le habló a la iglesia de esto. La iglesia de Corinto era una de las iglesias que más problemas le produjo al apóstol Pablo. Habían divisiones, contiendas, chismes, tremendos problemas de inmoralidad sexual, cosas tenaces que el apóstol dijo: eso ni aún se nombra entre los incrédulos, de que la mamá se acuesta con el hijo. Y iban a la iglesia. Iban a la iglesia porque el apóstol aquí les dijo: eso no se tiene que ver aquí. Luego empezaron a pelear, que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo.
Y el apóstol tuvo que pararse firme y decir: ni de Apolo ni de Pablo, son de Cristo. Uno sembró, el otro va a cosechar, pero el camino es de Dios. Pare de contar. Y había un problema grave. Recuerde que Corinto, ¿dónde quedaba? En la península de Grecia. ¿Y cuáles eran las filosofías de toda esta gente? Unos pensamientos. Y estos pensamientos estaban invadiendo la iglesia cristiana, como sucede hoy en día. Ideología de género. Entonces el niño cuando crezca puede ser. No, la Biblia ya dice algo. El Señor estableció dos géneros, hombre y mujer. De resto no existen. Y usted tiene que ser determinado, firme en eso. Y ellos empezaron a tener problemas con la resurrección. Les empezó a generar duda, porque ellos, la filosofía de ellos era: alguien se muere y queda en un sueño eterno. Nadie ha resucitado, nadie va a resucitar. Y muchos se preguntaban: ¿y será que Cristo sí resucitó? Cuando tú le das rienda suelta a tu mente, empiezas a cuestionarte lo que entiendes y debes entender espiritualmente. La Biblia dice: lo espiritual encaja en lo espiritual. A una mente natural no le cabe, es locura. Es locura. Pero mire, año tras año se celebra lo que conocemos como la Semana Santa. ¿Qué se celebra en esa Semana Santa? Que Cristo padeció, murió en la cruz, pero resucitó, no se quedó en la tumba. Y entonces el apóstol Pablo en este capítulo 15 les enseña a ellos varias verdades. Y la primera de ellas, la veracidad de la resurrección de Cristo. Y esto es el ancla de nuestra fe. Es decir, Cristo resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, como dice 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe. Si no podemos y si no creemos que Cristo resucitó, ¿de qué vamos a hablar? Mahoma quedó en la tumba. Todos esos grandes profetas, líderes religiosos, ¿dónde están? En la tumba. Ninguno ha resucitado. ¿Cuál es el único que ha resucitado? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, usted no puede dejarse confundir. Y les dice el apóstol: mire, si Él no resucita, entonces ¿de qué predicamos? ¿En qué tú estás creyendo? ¿En qué se basa la predicación en estos días? La resurrección de Cristo. Si no, nuestro evangelio es inútil y Cristo no tiene valor. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe en la vida eterna, en el perdón de los pecados, en la victoria final sobre la muerte, sería completamente en vano. Y su sacrificio había sido incompleto. El sacrificio de Cristo tenía que ser completo. Vino a la tierra, estuvo como una persona humana, padeció por nosotros, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. Se necesitaba la obra completa de Cristo, si no, no habría nada. Recuerde que antiguamente el sacrificio solo cubría el pecado, solo lo cubría. No había remisión, no se quitaba el pecado. Por eso el ser humano seguía pecando. ¿Por qué alguien que está afuera y promete no voy a volver a tomar y al mes vuelve y toma? ¿Por qué? Porque no ha renunciado a esa antigua vida y esa antigua vida lo sigue gobernando. ¿Por qué usted y yo hemos cambiado? Porque la obra redentora completa de Cristo hace eso en nosotros, produce en nosotros que no pequemos más. ¿Por qué? Porque el morir en Cristo y el resucitar nos da el poder para vencer al pecado. Segundo, este cuerpo mortal no tendrá entrada en el reino de los cielos, sino el cuerpo espiritual será el que va a ir a la eternidad. 1 Corintios 15:53. Venga, lo busco rápidamente. No sé por qué no me está funcionando. Aleluya. Tengamos paciencia. Porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestro cuerpo es corruptible, nuestro cuerpo es mortal y nada tiene que ver con lo espiritual. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, esto tiene que ser transformado. ¿Y cómo va a ser transformado? En un cuerpo espiritual. Vamos a volver a tomar la eternidad que Dios le dio al ser humano cuando lo creó. Y esto sucede cuando estemos en el reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo también le dijo a la iglesia de Tesalónica, no se preocupen, tranquilos. Ellos vivían intranquilos porque se murió mi ser querido y entonces ¿qué va a pasar? Él dijo, empieza lo mejor, la vida eterna en Cristo Jesús, o empieza lo peor, la condenación eterna en el infierno. Y le dijo, pues cuando Cristo llame, cuando venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Este cuerpo mortal, corruptible, no puede entrar allá. Tiene que ser transformado. ¿Por qué? Porque la genética del pecado todavía está en este cuerpo mortal. ¿Por qué un ser humano no podía hacer el sacrificio de Cristo? Porque estaba sujeto al pecado. ¿Qué exigía el Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo tenía que ser ese cordero? Sin mancha, sin tacha. Tenía que ser el primogénito, el más gordito, el mejor de los que tenía. Pero sin embargo ese sacrificio era imperfecto. No quitaba el pecado, solo lo cubría. Llegaba allí la persona, llevaba a su cabrito y decía, yo remito mis pecados a este animal. Pero ese animalito no podía hacer nada. Ahora el Señor vino en la cruz del Calvario, hizo el sacrificio perfecto y nos quita el pecado. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Y nos da poder para vencer el pecado. Iglesia, necesitamos entender esto. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Si Cristo no hubiera resucitado, la muerte tendría poder todavía sobre el ser humano. La muerte no tiene más victoria sobre usted y sobre mí. Mire lo que dice Primera de Corintios. Vaya conmigo por favor a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 54 al 57. Dice la palabra de Dios: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Y luego dice el apóstol: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna, el saber que vamos a la vida eterna, el saber que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, es gracias al sacrificio de Cristo. No es porque usted y yo no lo merezcamos, sino porque es un don de Dios. En este cuerpo mortal sujeto a la muerte, esa fue una de las consecuencias del pecado. Nos envejecemos, nos van saliendo, yo molesto con eso, vocelería de lujo a nosotros los hombres como canas. En las mujeres también. Y la mujer se ve una cana y dicen: tengo que mandarme pintar el cabello, no me pueden quedar canas. Y yo a donde me mando cortar el pelo, qué día veía a un hombre mandándose a aplicar tinte. Yo decía: oh, tan chistoso eso. Y miré para otro lado para que no me diera risa. Pero yo, al igual que mi hermano Giovanni, dejaré que me salgan las canas. Eso es sabiduría, eso es bendición. Pero mire que el ser humano está inconforme con lo que Dios le dio. Le dio una nariz feíta, entonces se manda a hacer una narizoplastia, para que me entiendan. Entonces se la manda a cambiar. Y así el resto del cuerpo. Entonces ya la persona parece armada, no como Dios la hizo. Porque este cuerpo jamás va a estar satisfecho con lo que Dios le dio. Este cuerpo, por su mismo pecado, quiere más. Entonces tiene una casa y quiere dos casas.
Tiene un carro, quiere 2 carros. Tiene 6 pares de zapatos, quiere comprarse 20. Tiene 20 vestidos, se quiere comprar 50. Y acumular riqueza, riqueza, riqueza. ¿Y para qué? Si cuando te mueres a duras penas con el vestidito y los zapaticos que te pusieron y en el cajoncito ese chiquitico porque no más. Y si te entierran en la tierra a los 4 años te sacan de ahí y que hubo, pague más o menos entre 4 y 5 millones para que venga otro a ocupar ese lugar. Y si no, te sacan y te tiran por allá. Miren lo que se ha convertido este cuerpo mortal. Y a mí me da risa porque tanto que a veces nos creemos. ¿Y qué somos cuando estamos en la tierra? Nada. Podemos decir que tenemos, que hicimos, pero al cielo no va a entrar eso. Yo no he visto el primer entierro con trasteo, que le metan la casa, los carros, el dinero. No sé qué famosa murió para en Estados Unidos y le hicieron en un ataúd de oro y tuvieron que ponerle vigilancia para que no fueran a asaltarlo en la noche. Así sucede. Y nos creemos demasiado. No, solo la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es la que nos da la victoria sobre el pecado, sobre el mundo. Y un día vamos a resucitar allá y estaremos para siempre con Él en el reino de los cielos, iglesia. Todo lo que usted haga, hágalo con una perspectiva eterna. Sus relaciones, su trabajo, su servicio a Dios, todo debe estar dirigido a glorificar a Dios y a extender su reino. Te pregunto, ¿todo lo que haces glorifica a Dios? Cuando te pones a chismosear y a hablar del prójimo, ¿estás glorificando a Dios? Cuando te pones a levantar falso testimonio de tu prójimo, ¿estás glorificando a Dios? Cuando en el trabajo te dicen, ¿y eso que eres cristiano? ¿Qué tal si no lo fueras? Qué vergüenza, qué pena. No, iglesia, todo lo que usted haga va a tener impacto aquí en la tierra, pero sobre todo en el reino de los cielos. Iglesia, la victoria de Cristo sobre el pecado nos da la confianza para luchar contra las tentaciones y poder vivir en santidad. Mire, el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo nos hace victoriosos porque tenemos el poder para vencer el pecado. El pecado no te vence a ti, tú vences el pecado. La tristeza no te vence a ti, tú la vences en el nombre de Jesús. La soledad, la amargura, tanta cosa que hay en el mundo no te puede vencer a ti, tú estás por encima. Por eso te prediqué hace 8 días, sentada en lugares celestiales. ¿En dónde estás sentado? Y cuando vienen los problemas, ¿sigues allá sentado? ¿O te bajas? Señor, permítame, yo voy a ayudarte. ¿A usted no le ha dado risa cuando ve a un niño y usted está con un paquete pesado y grande y el niño dice, ¿te ayudo? Uno se ríe porque uno sabe que él no puede. Así nos pasa con Dios. Dios nos sentó en lugares celestiales y nos las queremos dar de grande. Señor, te ayudo. Y Dios se ríe y dice, hijo, siéntate mejor. No le dice usted así al niño, mejor siéntate. Siéntate que yo lo hago. Así es el Señor. Tranquilo, siéntate, yo lo hago. Iglesia, si estas enseñanzas, la veracidad de la resurrección de Cristo, nuestro cuerpo va a ser transformado y la muerte no tiene victoria sobre nosotros, no nos impulsa para que estemos firmes, perseverantes y que caigamos siempre en la hora del Señor, no estamos en nada. Si Cristo lo venció todo en la cruz, ¿por qué tú te dejas vencer por el enemigo? Iglesia, miremos estas 4 actitudes de las que el apóstol Pablo nos habla en este versículo. Lo primero que nos habla, estemos firmes. Nos llama a que no nos movamos de la verdad, no nos movamos del poder del Cristo resucitado. Esta es la garantía de nuestra salvación, pero también significa ponernos y permanecer en pie. Firmes creyendo que Dios nos dará la salida. El pueblo de Israel, Dios les dio una gran victoria. Ellos habían visto el milagro de la muerte de los primogénitos. Se murieron todos esos primogénitos egipcios. Tanto así que les dijeron, vea, tome, ¿sabe qué? Mire, aquí hay 100 vaquitas, lléveselas, pero salga de aquí, por favor.
aquí hay oro, aquí hay plata, aquí hay dinero, pero por favor, yo creo que le dijeron, por favor, váyase de Egipto, no se quede aquí porque ustedes nos causaron problema, váyanse. Cuando usted tiene el poder de Dios y anda en lugares celestiales, esa gente que le hace la guerra se va a venir a humillar delante de ti, no por ti, sino por el de Dios, por el poder de Dios, y te van a decir, perdóname, no me vuelvo a meter contigo. Pero esta gente, cuando vieron ese milagro, felices, salieron contentos, pero se les presentó un problema. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Quejarse y murmurar. Allá en Egipto por lo menos tenemos tumbas, allá en Egipto tenemos comida, nos ha sacado aquí para que nos muramos. Tenían que pasar el Mar Rojo, y venía detrás, respirándole, como decimos por ahí vulgarmente, en la nuca a esos egipcios. Y estos afanados y asustados no sabían qué hacer. Moisés se puso a orar y el Señor le dijo, no, levántate. No es tiempo de orar, es momento de accionar. Levántate, con tu vara toca ese mar y yo lo voy a dividir en dos y el pueblo va a pasar en seco. Iglesia, firmes, creyendo que Dios te dará la salida. Levántate, acciona tu fe y tú vas a ver cómo esos enemigos, el Señor le dijo a través de Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará contigo hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Ese problema nunca más para siempre lo verás. Cristo te da la victoria porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Firmes, creyendo que Dios nos dará la victoria. Vendrán momentos donde usted se sentirá como tambaleando y dirá, ¿y ahora qué hago? No, iglesia, usted no puede permitir sentirse atrapado por las batallas de la vida y reaccionar desesperándose y huir del problema. Enfréntelo. Debemos tener la actitud de Moisés, estar firmes y ver la salvación que Dios hará. No es tiempo de tener miedo, es tiempo de mantenernos firmes, creyendo que Dios nos va a dar la salida. Eso que estás pasando, Dios te va a dar la salida en el nombre de Jesús. De aquí no nos movemos hasta que veamos esta iglesia llena de almas y de la gloria de Dios. ¿En qué más debemos estar firmes? En medio de la guerra espiritual que libramos cada uno de nosotros y como iglesia. El enemigo no te va a querer soltar. Él va a utilizar de todo. Él va a procurar aplastarte, aplastar a tu familia, que tú sueltes el ministerio y lo que Dios te ha dado y que digan, no, eso después. Ahorita más importante lo natural. A mí me da risa porque a mi esposa le gusta mucho el estudio. Y me da risa porque anoche, como a las 11 que nos íbamos a acostar, me dijo, mi amor, iniciamos una nueva capacitación bíblica los martes y los viernes a las 7 de la noche. Bueno, mi amor, está bien. Y nos van a dar un certificado, pero vamos a aprender esto. Mira, tengo el pensum y quiero pasártelo. Y es importante que estudiemos la palabra. Pero sabe que a veces nos es más importante estudiar las cosas del mundo y no la palabra. No diga mendiga, ay, ay, ay. No, diga la verdad, ay, ay, ay. Ese sí me dolió. Porque nos ocupamos de todo lo natural. Mire, Efesios 6:13 dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En otras palabras, firmes hasta el final. El enemigo va a querer utilizar diferentes estrategias, diferentes formas, pero ningún arma forjada contra ti prosperará. Eso dice la palabra de Dios. La Biblia también dice que no hay brujería, que no hay maleficio que funcione contra el pueblo de Dios. Y vamos a ver la victoria de Dios, pero tienes que declarar la palabra. Desata el poder de la palabra. Cuando el enemigo se te levante y diga, escrito está, yo desato el poder de la palabra. La Biblia dice esto y esto y esto, y yo lo desato en el nombre de Jesús. Él nos ha dado autoridad para atar y desatar. Pero a veces estamos más atados nosotros. Vamos a orar y no nos sale una palabra. El enemigo te pone la mente a funcionar. Y acuérdese que debe esto.
Y acuérdese que no ha pagado esto. Y acuérdese lo que le acabó de hacer su esposo o su esposa o ese hijo muérgano que tiene. Y usted empieza y ya perdió la bendición. No puede orar. No, mi lugar secreto y mi lugar de oración es sagrado. Iglesia, yo he venido y el enemigo es atacar mi mente. Cuando voy a orar, el enemigo es atacar mi mente. Yo le digo, no, Satanás, te vaya aquí, porque este es mi lugar y mi tiempo con Dios. Aquí ni el celular ni nada entra, solo una agenda y 2 esferos, azul y negro, punto. Pero ¿qué es lo primero que usted se le hace cuando se levanta? Mire, tenemos una mañita tan fea que tenemos que corregirla. ¿Qué es lo primero que miramos? Uy, tan pecadores, Jesús David, el pastor. Solo nosotros lo hacemos. Los demás son santas palomas. Les voy a prender una veladora. Es lo primero que hacemos porque tenemos un mal hábito. Yo a veces ni lo bajo. Ahora ya le puse volumen porque me da pena que ustedes me llamen y ese pastor no me contesta. No, ya, ahora sí les contesto. Pero tenemos que cambiar eso. No, usted a su lugar secreto, entre con su Biblia, entre con un esfero, entre con una agenda y anote lo que su papá Dios le dice o lo que usted le habla a su Dios. Mire, yo empecé desde el 10 de enero y ya casi voy a acabar una agendita. Y ahí escribo las victorias que Dios me ha dado, las cosas que Dios me dice. Mire, esta palabra desde el lunes a las 5 de la mañana me la trajeron, firmes y constantes. Primera de Corintios, ve y búscalo. Y rápido escriba. Y luego vaya y búsquelo. Iglesia, ¿en qué más debemos estar firmes? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor te hizo libre, ¿por qué te esclavizas? Dios te hizo libre. Vive esa libertad, disfruta la libertad en que Cristo te tiene. No vivas esclavo. Viene un problema y te llenas de miedo, inseguridad. No le llores al problema, llórale a tu Dios, que Dios te dio la victoria y ya venció Él. Tú tienes que esperar que Él te dé la victoria a ti. Pero no nos gusta, nos dejamos mover por cualquier cosa. Iglesia, no permita que nada, que ninguna corriente religiosa, que ni reglas de hombres nos priven de la libertad que tenemos en Cristo. Disfruta del Evangelio. Mire, para mí es emocionante cuando viene un jueves o un domingo. Es emocionante porque yo digo, Señor, es tu pueblo, tengo que preparar la mejor prédica. Señor, dame sabiduría. ¿Sabe cuál es mi oración? Señor, haz de mí el mejor predicador del mundo, pero antes de hacer el mejor predicador, hazme el mejor hijo tuyo, porque yo no quiero ser un hipócrita. Predica bonito, pero vive feíto. No, yo quiero predicar y vivir la verdad de Cristo. Yo no quiero, como dijo el apóstol Pablo, una vez que me haya ganado a muchos para Cristo, yo perderme. Por eso hay que disciplinar este cuerpo. Iglesia, firmes. Lo segundo que nos habla el apóstol Pablo, constantes. Y esto nos habla de paciencia, de perseverancia, de insistencia. Usted tiene que insistir, perseverar, insista. A mí me llama la atención ese hombre Jacob, pegado de ese ángel. La Biblia no dice cuántas horas luchó, pero hagamos cuentas. Ese hombre empezó a luchar con ese ángel, pongámosle una hora, 9 de la noche. Y si el ángel le dijo, suéltame porque raya el alba, ya qué horas vienen siendo, casi las 6 de la mañana. Imagínese esa lucha. No te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel haciéndole fuerza, no te suelto hasta que no te bendiga. Igual que nosotros, viene una dificultad, yo no suelto mi oración hasta que Dios no me bendiga. Pero estoy asustado, pastor, estoy triste, pastor, estoy afligido, pastor, hoy amanecí como el baloncito desinflado. ¿Eso se llama constancia? Inconstancia. No, persevere, insista, persista, tenga paciencia hasta que la gloria de Dios descienda y eso se solucione. No se deje vencer. La vida cristiana no se vive un día. No, la vida cristiana es para toda la vida.
No es solo la oración de fe y ya, no, usted tiene que perseverar, crecer. Si ha crecido, ¿qué está haciendo por la obra del Señor? ¿A cuántos está ganando para Cristo? ¿A cuántos ha invitado? Mire que ya dejamos eso. No, tenemos que seguir trabajando. Mire, no necesita saber ese tremendo sermón, no, sencillo. Alguien tiene un problema, dígale, tienes un problema, listo. Como yo estoy fortalecido, estoy firme, estoy constante, estoy creciendo y estoy trabajando, en mí está el poder de Dios. Pero cuando yo estoy infirme, inconstante, no crezco, no avanzo, entonces me uno al problema del otro. Y salimos con esa frase: si por allá llueve, tranquilo que por aquí no escapa. Tras de gordo, tras de cotudo gordo, y con paperas decimos: no te preocupes, tú tienes problemas, yo también tengo problemas. Yo estoy igualito. No, iglesia, Si alguien tiene problemas, usted le va a decir: vea, yo tengo el Dios que le solucione ese problema. Camine para la iglesia, Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado. Mire, Él me ha bendecido, Él me ha sanado, Él me ha restaurado. Pero si tú andas apachurrado, ¿cómo vas a llevar la gloria de Dios? Iglesia, es tiempo de testificar con tu testimonio más que con tus palabras. Que la gente vea en ti la gloria de Dios, que digan: aquí llegó el cristiano. Iglesia, así tiene que ser usted. En usted se tiene que ver la gloria de Dios. Mire, ¿en qué tenemos que ser constantes? En la oración. Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Iglesia, tienes que crecer en la oración. ¿Cuánto estás orando este año? Romanos 12:12. ¿Sí estás creciendo en tu oración? ¿O sigues con la oración microondas? ¿O sigues con la oración contrarreloj? Hay muchos oradores contrarrelores. Ponen ese reloj y dicen: voy a orar 10 minutos, y arrancan, y 1 minuto, y al rato otra vez, y al rato otra vez. Y cuando oró, y si le pregunto yo: ¿y qué oró? Pastor, estuve más pendiente del reloj. ¿A cuántos Dios lo levanta en la madrugada, en esos días de lluvia, y se levantan a orar? Nos toca. Mire, yo ya soy de los que no puedo dormir cuando me levantan a orar. Y yo quiero, mire, yo soy humano, tan humano como ustedes, que quiero dar la vuelta para el otro lado y quiero como negociar con Dios. Pero Señor, está haciendo frío. Mío, no me importa, levántese a orar. Está haciendo frío, no importa, levántate a orar. Pues ¿qué tengo que hacer? Levantarme a orar. Iglesia, constantes en la oración. La oración es parte vital e insustituible de nuestra disciplina cristiana. Tú quieres ver avivamiento, crecimiento en tu casa, en tu familia, ora más. Ora más. Ayuna más. Pastor, ¿y hasta cuándo vamos a dejar de ayunar? Hasta que Cristo venga. Martes y jueves seguimos en ayuno. Y me adelanto, propósito de este ayuno, este versículo: firmeza, constancia, perseverancia, crecimiento y trabajo. Todos los martes y jueves, pero esta semana es ese. ¿En qué más tenemos que estar constantes? En la doctrina. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Pero tú persiste, en otras palabras, pero tú sé constante en lo que has aprendido. Iglesia, tenemos que tener cuidado con la doctrina. Hay muchos vientos de doctrina. Estos días escuchaba por a una persona que decía: la fornicación no existe. Dígame, ¿dónde, en qué notaría se casó Adán con Eva? Y yo decía: ay, este tipo está medio loco. Dios instituyó leyes naturales. Yo debo vivir sujeto bajo esas leyes. Y debo casarme, no puedo vivir como se llama en unión libre. No. Yo tengo que andar en las normas divinas de Dios. Cuidado con eso, iglesia. La doctrina no la podemos perder. Por eso es que tanta genealogía se ha levantado, tanta ideología, tanta filosofía humana, tanta cosa humana. No, iglesia, el conocimiento de la Biblia es fundamental para que nadie nos engañe, para que ningún movimiento, corriente de doctrina venga y nos destruya.
La Biblia dice que si aún viniera un ángel con otra enseñanza, sea anatema, maldito. Yo no creo en lo que no me dicen. Iglesia, usted tiene que creer en todo lo que está en esta palabra. Cuando usted le predique, cuando yo le predique, le tengo que mencionar la palabra. No le puedo predicar de otra cosa, porque sería una mentira, sería una herejía. Cuidado con eso, iglesia. Usted y yo no podemos. Mire cómo se levanta una secta de error, porque toman un versículo, lo sacan de su contexto, terminan predicando un pretexto y sale una falsa doctrina. No, iglesia, la doctrina es la doctrina, y el Señor nos dijo: preparémonos, y nos dice: vístanse de toda la armadura para que resistan los ataques del diablo y perseveren y estén firmes hasta el fin. Y usted y yo somos enemigos de Satanás desde el día que aceptamos a Cristo, y somos objetivo militar permanente, y Él va a querer destruirte. Él va a querer que tú no vayas al cielo, que tú te pierdas y te alejes de Dios. Pero nuestra batalla está firme y determinada hasta que Cristo nos llame a su gloria. Luego el apóstol Pablo dice: creciendo, una acción continua, un proceso continuo. Usted y yo debemos crecer, porque si no crecemos nos estancamos espiritualmente. ¿En qué debo crecer? En amor. Y mire que es lo primero de los atributos del fruto del Espíritu Santo. ¿Con qué empieza el fruto? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. El amor lo cubre todo. Cuando amamos a Dios, nuestra relación con Él se fortalece. ¿Por qué? Porque queremos conocerlo más, pasar más tiempo con Él en oración, obedecer sus mandamientos, servir en su obra. Cuando yo amo a Dios, no me cuesta la obra de Dios. Pero cuando yo no amo a Dios, todo me resbala, suelto, facilito. Estaba haciendo esto, ya no lo hago, ya me ocupé en otra cosa. Y me empiezo a estancar. Y empiezo a retroceder, y empiezo a darle lugar al enemigo. No, iglesia, necesito crecer siempre. Crezca, avance. Crecer en amor, y no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere esfuerzo, dedicación y la ayuda del Espíritu Santo. Usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Crezca en amor, crezca en amor. Ahorita, Jorgito, luego nos dice la Biblia que debemos también crecer en el conocimiento de la palabra. Primera de Pedro 2:2 nos dice: como bebé recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Cómo es un bebé cuando tiene hambre? ¿Usted le puede engatusar con otra cosa? ¿Cómo es Emily cuando tiene hambre? ¿Cómo era de bebé cuando pedía tetero? Eso levantaba la casa a gritos. Ya Santiago y Marcela sabían cuando era para cambiarle el pañal, el llanto de la bebé. Cuando era por hambre, ya lo conocían. Cuando era que la quería que la apapacharan, que la consintieran. Pero cuando tenía hambre, una de mis hermanas, eso había que tenerle cuidado cuando la escuchábamos que decía: tengo hambre, ay Dios mío, porque se tiraba de la cuna. Entonces nos tocaba estar pendientes cuando decía: tengo hambre, ay Dios mío, corra a cogerla, porque la mujer se nos iba de cabeza de la cuna. Y así nos dice la Biblia: anhele. Yo anhelo a la iglesia, quiero crecer, me quiero congregar, quiero más de Cristo, tengo hambre de Dios. Señor, tengo hambre de ti, lléname. Necesitamos llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Iglesia, usted tiene que entender completamente un pasaje, y tiene que conocer su contexto histórico, su contexto cultural y literario. Cuándo se escribió, a quién se escribió, cuál era la situación de ese momento, por qué escribió, por qué. Mire que yo les expliqué por qué el apóstol Pablo escribió esto. Pero mire que muchas veces nos interesamos por el estudio de afuera, de todo lo natural, que está muy bien, y el espiritual.
Yo no he escuchado al primero que me diga: pastor, ¿cuándo empieza otro discipulado? Yo quiero empezar desde el primer semestre. Así como usted se va a graduar, yo también me quiero graduar. Pastor, esas clases en video. Y recuerdo que cuando empecé con un grupo primer semestre: pastor, ¿y eso en inglés? No, pastor, eso qué pereza. Yo decía: uy, santo Dios. Y entonces, ¿cómo quiere crecer en el conocimiento de la palabra sin un estudio profundo? Hay gente que solo lee la Biblia cuando viene al culto y el resto. No, iglesia, entusiásmese por el estudio espiritual, por el estudio profundo de la palabra de Dios. Escuche, la madurez espiritual no se alcanza solo con leer la Biblia de vez en cuando. Requiere un compromiso continuo de estudiar, meditar y, lo más importante, aplicar esa palabra a nuestras vidas. ¿En qué más tenemos que crecer? Creciendo en la gracia de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, el cristiano debe crecer en los dones. ¿Cuántos están pidiendo los dones? Señor, necesito los dones. Necesito los dones, Padre: don de sanidad, don de milagros, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu, don de lenguas. Padre, lo necesito. No, pero seguimos orando por lo mismo de siempre. Señor, el arroz. Señor, la leche. Señor, el arriendo. Señor, los servicios. No, el jueves lo hablábamos. A pesar de la lluvia, vinieron a culto y nos gozamos, ¿sí o no? ¿Y los demás? Pastor, es que llovió. Y si para trabajar llueve, ¿qué tienes que hacer? Te toca ir. Y para lo de Dios, no diga amén, diga ay, ay, ay. Mire, y el enemigo sabe programarte para ocuparte en las cosas del mundo y que te alejes de Dios. Él te programa, Él es facilito. Él hace que tú cambies las cosas de Dios por las cosas del mundo. Pero pastor, es que esto también es interesante. Pero justo el día del culto, y si tú no vences eso, el enemigo se te la va a dedicar por ahí. Mire, hay jueves que yo estoy agripado y sin embargo me vengo así para la iglesia, no importa. Porque si yo le doy lugar al enemigo, entonces todos los jueves me va a enfermar. Todos los domingos me va a llegar visita a la casa. No, qué pena, camine para la iglesia. Ahora vamos a comer algo. No, pero es que es un familiar que hace rato no veo. Pues aprovecho para que también conozca de la gloria de Dios. Pero el enemigo nos engatusa, nos enreda y terminamos abandonando todo. Y abandonando la gracia de Dios. No, iglesia, cambie su oración, pida los dones, pida el fruto del Espíritu Santo, crezca en los ministerios. ¿En qué quiere servirle al Señor? 20 años en el evangelio y todavía, ¿y en qué vas a servir? No sé, todavía no sé en qué voy a servir. 20 años. Y entonces el apóstol Pablo dijo: ¿cuál es el don tuyo? Pues pide el mejor para ti. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si Dios te dio a ti, Dios te dio a ti el ministerio de maestro, pues tienes que pedir el don de enseñanza para que seas excelente maestro. Nosotros los pastores necesitamos todos los ministerios para tener un ministerio fructífero, y yo estoy en esa tarea. Padre, necesito todos los ministerios, los 5 ministerios activados en mi vida, los dones tuyos, Señor. Yo quiero que aquí ocurran milagros, que alguien venga enfermo y salga sano en el nombre de Jesús, que traigan a alguien que perdió la cabeza, que anda entre comillas loco, y salga cuerdo de aquí en el nombre de Jesús. Mire, yo les hago un reto: traigan a los enfermos, cojos, desahuciados, endemoniados, tráiganlos, porque no soy yo, es el poder de Dios. Y nos vamos a gozar viendo milagros. Pero si usted no cree, y si llevo a esta persona, y qué tal que no, ya no la traiga, ya su fe está en el piso. Mire, algo que el enemigo más mina en la vida del cristiano es la fe. Siempre te quiere poner duda. Vas a orar y si no funciona, vas a buscar la presencia de Dios y si no. No, iglesia, creciendo en la gracia de Dios, vamos a crecer en el servicio a esta casa. Iglesia, que te apasionen los perdidos. No sé qué hombre de Dios dijo: Señor, dame a Australia o mejor me muero. Y Dios le entregó a Australia. Y yo estoy orando: Señor, dame a Cali para Cristo, o si no, mejor yo me muero. Señor, tu pasión es mi pasión. ¿Cuál es la pasión de Cristo? Almas. ¿Cuál es tu pasión?
Mire que muchas veces abandonamos las cosas de Dios. Empezamos a servir en una cosa y soltamos y soltamos y todo lo soltamos. Y cuando lleguemos al cielo, hijo, te di dones, talentos, ¿qué hiciste? Como la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, de acuerdo a su capacidad. Tú y yo tenemos una capacidad que Dios sabe que podemos responder por eso. El de 5 talentos los trabajó, que es el siguiente punto, y le dijo: Señor, me diste 5 talentos, pues aquí hay 5 más. Al que le había dado 2 no se desanimó. ¿Por qué hace 5 y por qué a mí 2? No, trabajó y trajo 2 talentos más. Y al que le dio 1, ¿qué dijo? Puras excusas. Señor, yo sabía que tú eres muy bravo. Yo sabía, como decimos en el argot popular, que tú planchas la ropa con la mano, Señor. Y me dio miedo y fui y lo escondí. Señor, no fui el jueves a culto porque estaba lloviendo y de pronto me enfermo, Señor, y tú sabes, y ponemos excusas así. Pero al otro día, si amaneció lloviendo y toca ir a trabajar, me pongo un paraguas, llevo ropa y me cambio allá, lo que sea. Si ves que estamos intercambiando las cosas. Siervo inútil, le dijo. Quítenle lo que tiene y désenlo a que tiene al que tiene más. Porque al que tiene más, más se le dará. Pero al que tiene poco se le quitará y se dará al que tiene más. Cuidado, iglesia, que no venga otro y arrebate tu corona. Es tiempo de trabajar. Último punto, trabajo. La obra del Señor requiere de obreros que estén dispuestos a servir. Mire que el mismo Señor nos dio ejemplo. ¿Qué dijo Él? Yo no vine para que me sirvan, yo vine a servir. ¿Qué estás haciendo por la obra del Señor? Y me llama la atención que este versículo termina diciendo: porque la obra, el trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, de acuerdo a lo que usted haga aquí en la tierra con este cuerpo, usted va a ser premiado o castigado. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuidado. Segunda de Corintios 5:10. ¿En qué estás abundando? ¿Qué estás haciendo con este cuerpo? ¿Honrando y agradando a Dios y sirviendo en la obra del Señor? Aquí dice: sea bueno o sea malo. Nada se queda sin recompensa. Por eso, iglesia, firmes, constantes, creciendo y trabajando en la obra del Señor siempre. Concluyo diciéndote, la invitación es clara de Primera de Corintios 5:15-58. Sed firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y trabajando. ¿Sabe? Esta es la clave para una vida fructífera, llena de propósito y de significado. Inclina tu rostro ahí donde tú estás y quiero que reflexiones en estas preguntas que te voy a hacer. ¿En qué áreas de tu vida necesitas ser más firme? ¿Cómo puedes cultivar esa constancia en tu caminar con Cristo? ¿Y qué pasos debes dar para crecer en la obra del Señor? ¿Estás trabajando en la obra del Señor o te limitaste? ¿O abandonaste o soltaste? Habla con Dios ahí donde tú estás y dígale: Señor, necesito estar firme, constante. Señor, necesito crecer y necesito trabajar. Dígale: Padre, quiero salir de lo común a lo extraordinario tuyo, mi Señor. Necesito ser transformado por tu poder. Señor, tú venciste en la cruz del Calvario, resucitaste y me diste victoria sobre todo. Yo tengo que andar en esa victoria. Yo tengo que estar firme. Yo tengo que perseverar, seguir constante, seguir adelante, crecer. Espiritualmente, ¿estás creciendo o te estancaste? Habla con Dios ahí en tu puesto y dígale: Señor, algo tiene que pasar en mi vida.
algo tiene que revolucionarse en mi vida, algo tiene que cambiar en mi vida, pero yo no puedo seguir igual. Tu palabra hoy me habla que yo debo estar firme, que yo tengo que estar constante, que yo debo crecer en tu obra y trabajar, porque sabiendo yo, Señor, que el trabajo que hago para ti no es en vano y que voy a recibir recompensa. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Dígale: Señor, llévame a estar firme. ¿Qué dificultades te han movido y has estado como tambaleando? Ya dejaste de ser constante, ya no creces, te estancaste, ya no trabajas, ya hay excusas, pretextos. Pues en este año 2025 de transformación de lo común a lo extraordinario, ¿qué cosas tienes que dejar de hacer que todo el mundo hace para que Dios te lleve a lo extraordinario de Él? Padre, ayúdanos a estar firmes, a no claudicar, a no soltar, a no abandonar, a seguir trabajando, esperando hasta que tú nos bendigas. Padre, y esta semana de ayuno y oración, estos días martes y jueves vamos a estar ayunando por eso, para que tú nos afirmes, nos ayudes a ser constantes, a que sigamos creciendo y que trabajemos en tu obra. Ponte de pie, vamos a orar en esta mañana. Habla con tu Padre Celestial. ¿Qué cosas necesitas que cambien en tu vida? Habla con Él. Habla con Él, dígale: Padre, ya no más. Si tienes hambre y sed de crecer, dígale: Señor, quiero crecer, ayúdame a crecer, ayúdame a avanzar. Padre, voy a determinarme a estar firme, a ser constante. No voy a abandonar lo que tú me pusiste a hacer. Y si has soltado cosas, dígale: Señor, quiero retomar lo que estaba haciendo, pero no quiero esperar que me pase el tiempo, no quiero retomarlo ya. Guíame, dirígeme, dime qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Yo necesito trabajar en tu obra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame, Señor, tú tienes una recompensa para mí, pero yo no lo hago solo por eso, lo hago porque te amo y porque quiero crecer. Y no quiero que cualquier viento de doctrina me venga, me mueva, me sacuda y me tumbe de mi lugar. No, Padre, yo quiero estar firme, creyendo lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por mí. Tu sacrificio, tu muerte y tu resurrección lo ganaron todo, y por eso me dan la victoria en todo. Y yo necesito seguir creciendo y avanzando en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale: Padre, me entrego en tus manos, guíame a hacer tu voluntad. Y dígale conmigo: Padre Celestial, afírmame, ayúdame a ser constante, ayúdame a crecer siempre y a trabajar para ti, porque trabajarte a ti no es en vano. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta mañana.